terror regresa en 1982 con El teléfono negro 2, una escalofriante secuela que sumerge al público en el oscuro y lleno de suspense de Finney Blake. Años después de sobrevivir a la terrible experiencia con el agarrador, Finney continúa lidiando con las cicatrices psicológicas dejadas por su secuestro y el violento enfrentamiento que puso fin al reinado del asesino en serie. Mientras tanto, su hermana Gwen comienza a experimentar visiones aterradoras de niños mutilados y el inquietante sonido de un teléfono sonando, lo que sugiere que la oscuridad que una vez consumió a su familia podría no estar completamente disipada. Basándose en el suspense, la profundidad psicológica y los escalofriantes sustos de la primera película, la secuela profundiza en temas como el trauma, la supervivencia y las consecuencias duraderas de enfrentarse al mal, sumergiendo a los espectadores en un mundo donde el miedo, la memoria y lo sobrenatural se fusionan de formas inquietantes e inolvidables. El teléfono negro 2 es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025, la esperada secuela del éxito de 2021, El teléfono negro. La película continúa la inquietante historia que cautivó al público mundial, combinando elementos de terror psicológico, suspenso y lo sobrenatural. Ambientada varios años después de los aterradores sucesos de la primera película, El teléfono negro 2 profundiza en el misterio que rodea al teléfono maldito y las fuerzas oscuras conectadas a él. Con nuevas víctimas, revelaciones escalofriantes y una presencia siniestra que se niega a permanecer enterrada, la secuela promete traspasar aún más los límites del miedo. Dirigida con la misma tensión inquietante y la misma profundidad emocional que hicieron de la original un referente del terror moderno, El teléfono negro 2 explora el trauma, la supervivencia y los ecos persistentes del mal, recordándonos que algunas llamadas nunca deben ser contestadas. El teléfono negro 2 trae de vuelta a un elenco excepcional, con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies retomando sus poderosos papeles de la película original. Su regreso no solo fortalece la continuidad emocional de la historia, sino que también permite al público reconectar con los personajes cuyo trauma y valentía definieron el primer capítulo. Ethan Hawke vuelve a encarnar al escalofriante personaje que dejó a los espectadores inquietos y fascinados, mientras que Mason Thames y Madeleine McGraw regresan como los hermanos Resilience cuyo vínculo sigue siendo el eje central de la narrativa. Jeremy Davies aporta su característica intensidad a la historia, explorando continuamente las capas emocionales más oscuras de su personaje. Se une al elenco el actor nominado al Oscar, Demian Bichir, cuya incorporación aporta una nueva presencia de autoridad y misterio a la película. Su papel introduce una nueva tensión y complejidad emocional, añadiendo nuevas dimensiones al horror que se desarrolla. Con este talentoso elenco, El teléfono negro 2 profundiza su impacto psicológico, combinando actuaciones conmovedoras con una historia que pone a prueba los límites del miedo, la memoria y la redención. El teléfono negro 2 vuelve a estar dirigida por el visionario director Scott Derrickson, quien regresa al mundo que creó en la película original de 2021. Reconocido por su habilidad para fusionar la profundidad psicológica con el terror sobrenatural, Derrickson trae de vuelta a la pantalla su estilo característico, un cuidadoso equilibrio entre atmósfera, emoción y terror de combustión lenta. Su dirección garantiza que esta secuela no solo repita los sustos de la primera película, sino que los amplíe, profundizando en la mitología y explorando las consecuencias duraderas del mal. El guión está coescrito por Derrickson y su socio creativo de toda la vida, Sir Robert Cargill, el dúo responsable no solo del teléfono negro, sino también de aclamados títulos de terror como Sinister y Doctor Strange. Su colaboración demuestra una vez más su potencial, combinando la visión cinematográfica de Derrickson con la aguda narrativa de Cargill, centrada en los personajes. Juntos, tejen una narrativa que ahonda en las cicatrices psicológicas persistentes de horrores pasados, a la vez que introducen nuevos elementos escalofriantes que hacen que este capítulo resulte fresco, al mismo tiempo, inquietantemente familiar. En cuanto a la producción, la película cuenta con el apoyo de Jason Blum, fundador de Blumhouse Productions, el estudio responsable de éxitos de terror modernos como Huye, El hombre invisible y Actividad paranormal. Blum vuelve a colaborar con Derrickson y Cargill para dar vida al teléfono negro 2, asegurando que la película mantenga la misma energía intensa, integridad creativa y realismo inquietante que hicieron de la primera entrega un éxito rotundo. Con este potente trío creativo, la dirección de Derrickson,
El guión de Cargill y la experiencia de producción de Bloom, The Black Phone 2 promete una experiencia escalofriante y emotiva que no solo honra el legado de su predecesora, sino que también trasciende los límites de lo que una secuela de terror moderna puede lograr. The Black Phone 2 tuvo su esperado estreno mundial en Fantastic Fest el 20 de septiembre de 2025, uno de los festivales de cine de género más prestigiosos, conocido por celebrar la narrativa audaz e ingeniosa en el cine de terror, ciencia ficción y suspense. El estreno fue recibido con gran entusiasmo, atrayendo a un público de críticos, cineastas y entusiastas del terror ansiosos por presenciar el regreso de una de las franquicias de terror modernas más escalofriantes. Las primeras reacciones del festival elogiaron la maestría del director Scott Derrickson en el suspense, las conmovedoras interpretaciones del elenco que regresa y la profunda resonancia emocional de la película. Los espectadores elogiaron cómo la secuela amplía la atmósfera inquietante de la primera película, presentando nuevos personajes y giros aterradores que mantienen al público en vilo de principio a fin. La proyección se convirtió rápidamente en uno de los eventos más destacados del festival, consolidando a The Black Phone 2 como un momento cinematográfico clave para los aficionados al terror. Ambientada en 1982, El teléfono negro 2 sumerge al público en el oscuro e inquietante mundo de Finney Blake, cuya vida cambió para siempre tras los terribles sucesos de la primera película. Tras sobrevivir a un aterrador secuestro a manos del infame Grave, y finalmente enfrentarse a él y matarlo para salvarse, Finney carga con la pesada carga del trauma, una sombra constante sobre su joven vida. Incluso años después de la terrible experiencia, los recuerdos permanecen dolorosamente vívidos. El sótano oscuro, los inquietantes susurros a través del teléfono negro y el miedo sofocante que una vez lo aprisionó siguen atormentando sus pensamientos. Cada sonido, cada sombra, le recuerda la noche que casi lo arrebató todo. El trauma lo ha dejado cauteloso y retraído, luchando por conectar con el mundo que lo rodea mientras intenta recuperar la normalidad. La lucha de Finney no se limita solo a los recuerdos de lo sucedido, sino también a la persistente pregunta de si el mal que creía haber derrotado realmente ha desaparecido. La historia explora su frágil intento por recuperar la seguridad y la confianza, solo para darse cuenta de que la oscuridad siempre vuelve a la vida cuando menos se espera. A medida que aumenta la tensión, Finney debe afrontar sus miedos, sorteando la delgada línea entre la supervivencia y la rendición y aprendiendo que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de afrontarlo, incluso cuando parece imposible. El teléfono negro 2 se convierte así no solo en una historia de terror, sino también en una profunda exploración del trauma, la resiliencia y los ecos inquietantes de la maldad del pasado. Mientras tanto, la hermana menor de Finney, Gwen, comienza a experimentar una serie de sucesos horribles e inexplicables que rápidamente se descontrolan. A diferencia de su hermano, quien se enfrentó directamente al agarrador, los encuentros de Gwen son psicológicos y sobrenaturales, manifestándose a través de vívidas visiones de pesadilla que difuminan la línea entre los sueños y la realidad. La atormentan imágenes grotescas de niños mutilados, cuyos gritos silenciosos y expresiones retorcidas se graban en su mente, dejándola con una sensación de pavor inquebrantable. Acompañando estas visiones, se encuentra el inquietante y persistente sonido de un teléfono sonando, un eco escalofriante que parece seguirla incluso al despertar. Cada timbre desencadena una oleada de pánico y miedo, como si el propio teléfono negro la contactara, llamándola a una pesadilla de la que no puede escapar. El timbre se convierte tanto en una advertencia como en un señuelo, arrastrando a Gwen a un reino aterrador conectado con la oscuridad que atormentaba a Finney. A medida que sus experiencias se intensifican, se hace cada vez más evidente que el mal al que se enfrentó su hermano no ha sido derrotado, se está extendiendo, buscando nuevas víctimas y poniendo a prueba los límites del coraje y la cordura de Gwen. Sus pesadillas sirven como un inquietante recordatorio de que el trauma y el mal sobrenatural pueden trascender al individuo, afectando a los más cercanos a la víctima original. Gwen debe sortear estos horrores mientras intenta comprender su propia y aterradora conexión con el teléfono negro, enfrentándose finalmente a la comprensión de que hay oscuridad que nunca se contiene del todo, y sobrevivir a ella exigirá toda su fuerza y resiliencia. Esta historia paralela profundiza la tensión del teléfono negro 2, mostrando que el miedo puede resonar entre familias y que las cicatrices de los horrores del pasado a menudo se manifiestan de formas impredecibles, implacables y profundamente escalofriantes.
El elenco principal de The Black Phone 2 ofrece una poderosa continuación de la escalofriante historia que comenzó en la primera película, aportando familiaridad y nueva profundidad a sus papeles. Mason Thames regresa como Finney Blake, el único superviviente conocido del agarrador. Ahora mayor y agobiado por las secuelas de su traumática experiencia, Finney lucha por reconciliar sus experiencias pasadas con la vida que intenta reconstruir. Su personaje encarna tanto la vulnerabilidad como la resiliencia, sirviendo como el ancla emocional de la película mientras se enfrenta a las persistentes sombras de la maldad del agarrador. Madeleine McGraw retoma su papel de Gwen, la hermana menor de Finney, cuyas experiencias aportan una dimensión fresca y aterradora a la historia. Atormentada por perturbadoras visiones de niños mutilados y el inquietante sonido de un teléfono sonando, Gwen se convierte involuntariamente en el blanco de las mismas fuerzas malévolas que una vez atraparon a su hermano. Su viaje ilustra cómo el trauma y la maldad sobrenatural pueden propagarse en una familia, mostrando que el terror no se limita a una sola víctima, sino que puede alcanzar a sus seres queridos. Ethan Hawke regresa como el agarrador, el sádico asesino en serie cuya vida física terminó a manos de Finney, pero cuya presencia continúa proyectando una sombra larga y siniestra. La interpretación de Hawke captura tanto el terror psicológico como la escalofriante imprevisibilidad del agarrador, convirtiéndolo en una fuerza inquietante que impregna la película incluso más allá de la muerte. Su influencia persistente sirve como recordatorio de que algunos males son difíciles de contener, lo que aumenta el suspense y el peligro tanto para Finney como para Gwen. Juntos, este trío central forma la columna vertebral emocional y narrativa de El teléfono negro 2. Sus actuaciones combinan miedo, tensión y profundidad psicológica, sumergiendo al público en un mundo donde el pasado se niega a permanecer enterrado y la línea entre la vida, la muerte y lo sobrenatural es aterradoramente delgada. A través de sus luchas interconectadas, la película explora temas de supervivencia, trauma y el persistente alcance del mal, convirtiéndola en un capítulo apasionante e inolvidable de la franquicia. Al elenco que regresa se suman nuevos y cautivadores personajes que amplían la historia de The Black Phone 2. Demian Bichir interpreta a Armando, el supervisor del campamento Alpine Lake. Como figura de autoridad dentro del campamento, Armando aporta estabilidad y guía, pero su presencia también plantea interrogantes sobre peligros ocultos y las fuerzas invisibles que aún podrían estar actuando. La actuación de Bichir añade seriedad y tensión, creando un personaje cuyas intenciones e implicación en los acontecimientos mantienen al público en vilo. Miguel Mora interpreta a Ernesto Arellano, hermano de Robin Arellano, una de las víctimas anteriores de Grave y amigo cercano de Finney. Curiosamente, Mora ya había interpretado a Robin en la primera película, creando una continuidad y una conexión únicas entre los personajes. La historia de Ernesto introduce nuevos desafíos emocionales, ya que lidia con el trauma y la pérdida que le infligió el agarrador, a la vez que se ve envuelto en los aterradores sucesos que rodean a Finney y Gwen. Juntos, estos nuevos personajes profundizan la narrativa del teléfono negro 2, aportando nuevas perspectivas, complejidad emocional y nuevas capas de suspenso a una historia ya de por sí escalofriante. Sus interacciones con el elenco que regresa resaltan el impacto persistente de los horrores del pasado y la amenaza constante de que el mal pueda resurgir cuando menos se espera. Completan el elenco del teléfono negro dos personajes que profundizan tanto la resonancia emocional como la tensión de suspenso de la historia, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los horrores persistentes que siguen afectando a la familia Blake. Jeremy Davies regresa como Terence, el padre de Finney y Gwen, cuya presencia añade un elemento profundamente humano y protector a la narrativa. Terence es un hombre marcado por el trauma que sus hijos sufrieron a manos del agarrador y lucha por apoyarlos mientras enfrenta sus propios sentimientos de impotencia y miedo. Sus interacciones con Finney y Gwen revelan el costo emocional de sobrevivir a un horror inimaginable y subrayan las complejidades de la dinámica familiar ante la persistencia del mal. Terence encarna tanto la vulnerabilidad como la fuerza de un padre decidido a proteger a sus hijos, incluso cuando la oscuridad de su pasado amenaza con resurgir. Se une al reparto Ariana Rivas como Mustang, la enérgica y perspicaz sobrina de Armando. Mustang aporta una nueva energía a la historia, conectando con su presencia el entorno del campamento y el drama central de la familia Blake. A medida que se involucra en los inquietantes eventos que rodean a Finney y Gwen, el personaje de Mustang introduce nueva tensión, momentos de suspense e incluso un toque de ligereza en medio de los elementos más oscuros de la película.
Su conexión con Armando agrega capas a la narrativa que se desarrolla, mostrando cómo el entorno aparentemente seguro del campamento puede ocultar secretos y peligros que se cruzan con el mal persistente del grave. Juntos, Terence y Mustang enriquecen el mundo del Teléfono Negro 2, aportando una base emocional y complejidad narrativa. A través de Terence, la película explora el impacto duradero del trauma en la familia y hasta dónde llega un padre para proteger a sus hijos. A través de Mustang, examina cómo los nuevos personajes pueden verse envueltos en los horrores residuales de eventos pasados, creando suspenso e imprevisibilidad. Sus papeles ayudan a elevar la secuela más allá de los simples sustos, tejiendo una historia tan emocionalmente cautivadora como aterradora, y reforzando la idea de que las sombras del pasado pueden llegar mucho más allá de quienes las padecieron. El reparto secundario de The Black Phone 2 enriquece aún más la historia, añadiendo profundidad emocional y ampliando la red de relaciones que impulsan la narrativa. Anna Lore interpreta a Ope, la difunta madre de Finney y Gwen. Aunque ya no está viva en la línea temporal actual, su presencia se siente a través de recuerdos y flashbacks, ofreciendo una perspectiva del pasado familiar y del amor que una vez protegió a los niños de las duras realidades del mundo. El personaje de Ope añade matices de calidez y conmoción, resaltando los desafíos emocionales de la historia y el vacío dejado por su ausencia. Graham Abbey interpreta a Kenneth, un personaje cuyo papel añade intriga y complejidad a los acontecimientos que se desarrollan. Sus interacciones con los personajes principales ayudan a avanzar la trama, introduciendo nuevas conexiones y motivaciones que aumentan la tensión y la imprevisibilidad de la historia. Mab Beatty interpreta a Barbara, cuya presencia enriquece aún más la narrativa, aportando una perspectiva adicional y matices emocionales. A través de su personaje, la película explora el impacto del miedo y el trauma en la comunidad que rodea a Finney y Gwen, demostrando que las consecuencias de las acciones de Grave se extienden más allá de la familia inmediata. Juntos, Ope, Kenneth y Barbara contribuyen a un mundo más completo e inmersivo en The Black Phone 2, equilibrando el horror sobrenatural con la resonancia emocional y la conexión humana, asegurando que la historia resuene no solo como un thriller aterrador, sino también como una conmovedora exploración de la familia, la memoria y la supervivencia. En junio de 2022, el director Scott Derrickson ofreció una perspectiva sobre los orígenes de The Black Phone 2, revelando que el autor Joe Hill había sido muy protector con su aclamado cuento 20ª Century Ghosts. A pesar de su cautela, Hill contactó con Derrickson con una idea maravillosa para una secuela que expandiera el escalofriante mundo de la película original. Derrickson, intrigado por el concepto, expresó su disposición a dirigir una secuela, pero enfatizó que su participación dependía del éxito de The Black Phone. Esta temprana colaboración entre Derrickson y Hill puso de relieve el enfoque cuidadoso y respetuoso adoptado en el desarrollo de la secuela. Si bien Hill quería asegurar que se preservara el tono y la integridad de su historia, Derrickson vio la oportunidad de explorar nuevas posibilidades narrativas y expandir la mitología introducida en la primera película. Sus conversaciones sentaron las bases para una secuela que no solo conservaría el núcleo emotivo y de suspense de la historia original, sino que también trascendería los límites del miedo, presentando nuevos personajes, una tensión psicológica más profunda y elementos sobrenaturales más aterradores. En definitiva, este intercambio subrayó el meticuloso proceso creativo detrás de The Black Phone 2, que combinó la fidelidad a la visión de Hill con la experiencia cinematográfica de Derrickson para crear una continuación que satisfaga tanto a los fans de toda la vida de la historia como al público ávido de un nuevo y escalofriante capítulo de la franquicia. El autor Joe Hill compartió que su inspiración para crear una secuela de El Teléfono Negro se basó principalmente en la imaginería icónica de las máscaras del agarrador, que se habían convertido en un elemento definitorio e inolvidable de la primera película. Estas máscaras, de diseño grotesco e inquietante, no solo eran visualmente impactantes, sino también profundamente simbólicas, representando la retorcida psicología del agarrador y el miedo generalizado que infundía en sus víctimas. Para Hill, las máscaras ofrecían más que un simple motivo visual, sirvieron como plataforma narrativa para explorar los temas de la secuela, el terror, el trauma y la persistente presencia del mal. Su inquietante diseño brindó una gran cantidad de posibilidades creativas, inspirando nuevos escenarios, tensión psicológica e incluso elementos sobrenaturales que podían integrarse en la historia.
Hill vio en las máscaras una forma de expandir la mitología del agarrador, mostrando cómo su influencia y amenaza podían persistir más allá de su muerte física. Al centrarse en la icónica y escalofriante presencia de las máscaras, Hill se propuso garantizar que el teléfono negro 2 conservara el terror y el suspenso característicos que hicieron tan cautivadora a la película original. Las imágenes se convirtieron en un catalizador para el desarrollo de la secuela, guiando tanto la historia como su narrativa visual y prometiendo al público una continuación tan escalofriante, imaginativa y visualmente impactante como la primera entrega. En noviembre de 2023, se anunció oficialmente el regreso de varios miembros del elenco original de The Black Phone para la esperadísima secuela. Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Cázares Mora fueron confirmados para repetir sus papeles, lo que demuestra un firme compromiso con la continuidad y la profundidad emocional que hicieron de la primera película un referente en el terror moderno. El regreso de estos actores garantizó que el público reconectara con los personajes que conocía y temía, permitiendo que la secuela se basara en la intensa tensión psicológica, el trauma y el suspense que definieron la película original. La escalofriante presencia de Ethan Hawke como el agarrador prometía seguir cautivando a los espectadores, mientras que Mason Thames y Madeleine McGraw repetirían sus emotivos papeles de Finney y Gwen, incorporando la lucha por la supervivencia y el miedo persistente a este nuevo capítulo. Jeremy Davis y Miguel Cázares Mora añadieron nuevas capas de complejidad y continuidad, reforzando la conexión entre los personajes y el aterrador mundo que habitan. El anuncio del regreso del elenco generó gran entusiasmo entre los fans, ya que garantizaba que el teléfono negro 2 no solo preservaría la esencia de la película original, sino que también expandiría su historia de forma emocionante y emotiva. Con el regreso de las caras conocidas, el público podía anticipar una secuela que profundiza en la mitología del agarrador, explora el impacto duradero del trauma y ofrece el mismo terror tenso y atmosférico que convirtió a la primera película en un clásico moderno. El guión de El teléfono negro 2 fue cuidadosamente elaborado por Scott Derrickson y Sir Robert Cargill, quienes no solo coescribieron el guión, sino que también fueron productores de la secuela, lo que les otorgó un importante control creativo sobre el proyecto. Esta doble función permitió a Derrickson y Cargill guiar la historia desde sus primeras etapas conceptuales hasta su producción final, asegurando que la secuela se mantuviera fiel al tono, el estilo y la esencia emocional de la película original. Su colaboración combinó la experiencia de Derrickson en la dirección de terror atmosférico y lleno de suspenso con la habilidad de Cargill para narrar historias centradas en los personajes y con una gran riqueza psicológica. Juntos, lograron tejer una narrativa que expande la mitología de la primera película, explorando nuevas dimensiones del miedo, el trauma y la persistente presencia del mal, a la vez que profundizan en las experiencias emocionales de los personajes principales. Al asumir tanto la escritura como la producción, Derrickson y Cargill se aseguraron de que The Black Phone 2 mantuviera una visión cohesiva, equilibrando elementos sobrenaturales aterradores con un desarrollo de personajes con matices. Esta participación directa les permitió preservar la tensión característica, la atmósfera inquietante y las imágenes inquietantes que hicieron de The Black Phone original un éxito de crítica y público, a la vez que introdujeron nuevos hilos narrativos y personajes para convertir la secuela en un capítulo fresco y cautivador de la historia. En diciembre de 2023, se confirmó oficialmente que Scott Derrickson regresaría como director de The Black Phone 2, recuperando al visionario creador de la estética escalofriante y llena de suspenso de la primera película. El regreso de Derrickson garantizó que la secuela conservara la misma tensión atmosférica, profundidad psicológica y meticulosa atención a la narrativa visual que hicieron de la original un referente en el terror moderno. Los fans de la franquicia podían confiar en que la película continuaría explorando el oscuro e inquietante mundo de Grave, a la vez que profundizaría en los hilos emocionales y narrativos introducidos en la primera entrega. Posteriormente, en septiembre de 2024, el aclamado actor Demian Bichir se unió al reparto, aportando nueva seriedad e intriga a la película. Conocido por su imponente presencia y sus sutiles interpretaciones, la participación de Bichir aportó una nueva energía a la historia e introdujo a un personaje cuyo papel se cruzaría con la familia Blake y las fuerzas sobrenaturales que protagonizan la secuela. Su incorporación amplió las posibilidades narrativas, permitiendo a los realizadores explorar nuevas dimensiones de suspenso, tensión e interacción entre personajes.
La combinación de la consistente visión de dirección de Derrickson y la cautivadora presencia de Bichir contribuyó a generar expectación por El teléfono negro 2, anticipando una secuela fiel al original y audaz en su expansión del terror, la mitología y la resonancia emocional de la historia. Con estos talentos creativos y actorales clave a bordo, la película prometía ofrecer una experiencia cinematográfica intensa, inmersiva e inolvidable. Bajo el título provisional de Mysterium, la fotografía principal de The Black Phone 2 comenzó oficialmente en Toronto el 4 de noviembre de 2024, marcando el inicio de la intensa fase de producción de la secuela. El rodaje se extendió hasta el 15 de enero de 2025, lo que permitió al elenco y al equipo filmar durante más de 2 meses las intrincadas y llenas de suspenso necesarias para dar vida a esta escalofriante historia. La fotografía estuvo a cargo de Parem Ekberg, cuya gran capacidad narrativa visual fue fundamental para dar forma a la inquietante estética de la película. El trabajo de Ekberg garantizó que cada fotograma transmitiera tensión y atmósfera, equilibrando sombras y luces para evocar una sensación de terror, a la vez que complementaba los ritmos emocionales de la narrativa. Su enfoque permitió que los elementos sobrenaturales de la historia resultaran creíbles y profundamente inquietantes, realzando la característica combinación de terror psicológico e imágenes impactantes de la película. El rodaje en Toronto ofreció a la producción una variedad de localizaciones versátiles que podían representar de forma convincente la ambientación de la película en 1982, ofreciendo tanto auténticos detalles de la época como entornos inquietantes y amenazantes. Las calles, los edificios y los paisajes circundantes de la ciudad se transformaron mediante la escenografía, la iluminación y la cinematografía en espacios que intensificaban el suspenso y mantenían el tono oscuro e inmersivo de la serie. La colaboración entre la dirección de Scott Derrickson, la cinematografía de Ekberg y las localizaciones cuidadosamente seleccionadas sentaron las bases para una secuela visualmente cautivadora y emotiva. La producción buscaba ofrecer una experiencia cinematográfica que conservara la intensa tensión atmosférica de la primera película, a la vez que ampliaba su alcance, su mitología y su escalofriante profundidad narrativa. En diciembre de 2024, Ariana Rivas se unió oficialmente al elenco de The Black Phone 2, interpretando a Mustang, la sobrina de Armando. Su incorporación al elenco aportó una nueva dimensión de energía y perspectiva a la historia, ofreciendo interacciones que intensificarían tanto el suspenso como la profundidad emocional. El personaje de Mustang añadió un nuevo enfoque a la narrativa, ya que su presencia se entrecruzó con las constantes dificultades de la familia Blake y la persistente amenaza sobrenatural del agarrador. La actuación de Rivas prometía ofrecer una convincente combinación de curiosidad, valentía y vulnerabilidad, enriqueciendo la tensión y la dinámica general entre los personajes principales de la película. Tras un intenso programa de rodaje, el rodaje de la secuela concluyó oficialmente el 23 de enero de 2025, culminando más de 2 meses y medio de fotografía principal en Toronto. El periodo de producción permitió al elenco y al equipo capturar plenamente la tensión atmosférica, los detalles de la época de 1982 y los intensos momentos protagonizados por los personajes que definen la franquicia. Una vez finalizado el rodaje, el proyecto pasó a la postproducción, donde el equipo creativo comenzó a dar forma a la versión final de la película mediante la edición, los efectos visuales, el diseño de sonido y la banda sonora. Estos elementos serían cruciales para amplificar el suspense, enfatizar el horror sobrenatural y ofrecer la experiencia escalofriante e inmersiva que los fans esperan de la serie. La conclusión del rodaje representó un hito importante en el desarrollo de The Black Phone 2, marcando la transición de la producción a la meticulosa creación del producto cinematográfico final. Con un talentoso elenco que regresa, nuevos personajes cautivadores y un hábil equipo creativo liderado por Scott Derrickson, la secuela estaba preparada para expandir la historia, profundizar en la mitología y continuar el intenso y conmovedor viaje que comenzó en la película original. El teléfono negro 2 se estrenó oficialmente en Fantastic Fest el 20 de septiembre de 2025, uno de los festivales de cine de género más célebres, conocido por destacar películas innovadoras de terror, suspense y fantasía. El estreno brindó a críticos, cineastas y aficionados al terror una oportunidad anticipada de experimentar el intenso suspense de la secuela, sus escalofriantes elementos sobrenaturales y la continuación de la historia que cautivó al público en la primera película.
Las primeras reacciones del festival elogiaron la capacidad de la película para mantener la atmósfera inquietante y la profundidad emocional de su predecesora, a la vez que presentaban nuevos personajes y giros aterradores que llevaron la historia a un territorio nuevo e inquietante. Tras su debut en el festival, la película se estrenó a gran escala en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025, una fecha cuidadosamente elegida para coincidir con la temporada de Halloween. Este estreno estratégico permitió que la película llegara al público en el pico del año para los aficionados al terror, garantizando la máxima participación y anticipación. Originalmente, el estreno estaba previsto para el 27 de junio de 2025, pero el cambio a octubre les dio a los cineastas más tiempo para perfeccionar los elementos de postproducción y aprovechar la temporada en la que el público es más receptivo al cine escalofriante y de suspenso. La combinación de un estreno en un festival de gran repercusión y un estreno en cines en otoño posicionó a El Teléfono Negro 2 como uno de los eventos de terror más esperados de 2025. Con un talentoso elenco que regresa, nuevas incorporaciones como Demian Bichir y Ariana Rivas, y la visión creativa de Scott Derrickson y Sir Robert Cargill, la película prometía ofrecer una experiencia apasionante e inmersiva. Los fans podían esperar una secuela que no solo conservara el tono aterrador y atmosférico de la original, sino que también expandiera su mitología, profundizara en los viajes emocionales de los personajes y ofreciera el tipo de suspense escalofriante que convirtió a la primera película en un clásico del terror moderno. En el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, The Black Phone 2 cuenta actualmente con una calificación positiva del 81%, basada en 27 reseñas de críticos, lo que indica una recepción generalmente positiva por parte de la comunidad crítica. Esta calificación sugiere que la mayoría de los críticos consideraron que la película es una continuación exitosa de la narrativa escalofriante establecida en The Black Phone original, elogiando tanto su narrativa de suspense como su tensión atmosférica. Los críticos destacaron varios puntos fuertes de la secuela, incluyendo las actuaciones de miembros del reparto que regresan, como Mason Thames, Madeleine McGraw y Ethan Hawke, cuyas interpretaciones aportaron profundidad emocional y continuidad a la historia. También se destacó el uso efectivo de elementos de terror sobrenatural y su capacidad para expandir la mitología del agarrador, y los críticos apreciaron cómo la secuela se basó en la primera película sin simplemente repetir sus sustos. Si bien una calificación del 81% indica que algunos críticos podrían haber tenido reservas sobre aspectos del ritmo o las decisiones narrativas, el consenso muestra que The Black Phone 2 logra ofrecer una experiencia de terror apasionante, tensa y conmovedora. Esta recepción positiva refuerza la reputación de la franquicia por combinar el terror psicológico con visuales impactantes y una narrativa centrada en los personajes, posicionando la secuela como una continuación digna y una obra maestra del cine de terror contemporáneo. El consenso crítico en Rotten Tomatoes para The Black Phone 2 es: tomándose en serio las consecuencias de su predecesora, Black Phone 2 es una secuela escalofriante que extrae sustos memorables y temas que invitan a la reflexión de las cicatrices que aún persisten. Esta afirmación resume la capacidad de la película para ir más allá de los simples sobresaltos, enfatizando su compromiso de explorar el impacto duradero del trauma y el miedo en sus personajes. Los críticos han señalado que la secuela no trata los eventos de la primera película a la ligera. En cambio, profundiza en cómo los horrores que Finney y quienes lo rodean continúan moldeando sus vidas. La película combina hábilmente la profundidad psicológica con el terror sobrenatural, creando momentos de intenso suspense a la vez que examina las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó. Desde la aterradora presencia de Grave hasta las visiones de pesadilla de Gwen, la película extrae el horror tanto de las amenazas externas como de las luchas internas de sus personajes, haciendo que los sustos se sientan significativos y merecidos. El consenso también destaca cómo la secuela equilibra con éxito sus elementos de terror con temas que invitan a la reflexión, como el trauma, la supervivencia y las formas en que las experiencias pasadas pueden afectar a la familia y la comunidad. Al abordar estos temas, The Black Phone 2 se eleva más allá de una película de terror convencional, ofreciendo al público tanto un miedo intenso como una profunda resonancia emocional. De este modo, la película respeta la narrativa y la base temática de la original, a la vez que amplía su universo, creando una secuela aterradora y profundamente cautivadora, una continuación que satisface tanto a los fans como a la crítica.
El consenso crítico en Rotten Tomatoes para The Black Phone 2 es: tomándose en serio las consecuencias de su predecesora, Black Phone 2 es una secuela escalofriante que extrae sustos memorables y temas que invitan a la reflexión de las cicatrices que aún persisten. Esta afirmación resume la capacidad de la película para ir más allá de los simples sobresaltos, enfatizando su compromiso de explorar el impacto duradero del trauma y el miedo en sus personajes. Los críticos han señalado que la secuela no trata los eventos de la primera película a la ligera. En cambio, profundiza en cómo los horrores que Finney y quienes lo rodean continúan moldeando sus vidas. La película combina hábilmente la profundidad psicológica con el terror sobrenatural, creando momentos de intenso suspense a la vez que examina las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó. Desde la aterradora presencia de Grave hasta las visiones de pesadilla de Gwen, la película extrae el horror tanto de las amenazas externas como de las luchas internas de sus personajes, haciendo que los sustos se sientan significativos y merecidos. El consenso también destaca cómo la secuela equilibra con éxito sus elementos de terror con temas que invitan a la reflexión, como el trauma, la supervivencia y las formas en que las experiencias pasadas pueden afectar a la familia y la comunidad. Al abordar estos temas, The Black Phone 2 se eleva más allá de una película de terror convencional, ofreciendo al público tanto miedo intenso como resonancia emocional. De este modo, la película respeta la narrativa y la base temática de la original, a la vez que amplía su universo, creando una secuela aterradora y profundamente cautivadora, una continuación que satisface por igual a fans y críticos. En Metacritic, The Black Phone 2 tiene actualmente una puntuación de 71 sobre 100, basada en 7 reseñas de críticos, lo que la sitúa en la categoría de generalmente favorable. Este promedio ponderado refleja una recepción general positiva, lo que indica que la mayoría de los críticos consideraron que la secuela es una continuación exitosa de la historia establecida en la primera película. La crítica elogió la película por su eficaz combinación de suspenso, profundidad psicológica y terror sobrenatural, destacando que ofrece no solo momentos aterradores, sino también una profunda exploración del trauma y sus efectos persistentes en los personajes. Las actuaciones del elenco que regresa, incluyendo a Mason Thames, Madeleine McGraw y Ethan Hawke, se destacaron como pilares fundamentales para la narrativa, mientras que las nuevas incorporaciones como Demian Bichir y Ariana Rivas aportaron nueva energía y complejidad a la historia. Aunque el número de reseñas en Metacritic es relativamente limitado, la puntuación indica que la película logró mantener la atmósfera tensa, la carga emocional y la estética escalofriante de la original. La crítica valoró cómo la secuela expandió la mitología del agarrador, manteniéndose fiel a los temas centrales de supervivencia, miedo y el impacto duradero de los horrores del pasado. Con un talentoso elenco de actores que regresan, incluyendo a Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Ethan Hawke, junto con nuevas incorporaciones dinámicas como Demian Bichir y Ariana Rivas, El Teléfono Negro 2 ofrece actuaciones emotivas y profundamente inquietantes. Bajo la magistral dirección de Scott Derrickson y la atmosférica cinematografía de Pare Ekberg, la película equilibra con maestría el terror sobrenatural con una intensa narrativa psicológica, creando una experiencia cinematográfica tan sugerente como aterradora. Combinando imágenes conmovedoras, sustos memorables y una exploración sutil del trauma y la resiliencia, El Teléfono Negro 2 se erige como una digna e inolvidable continuación de la franquicia, que deja al público cautivado, atormentado y reflexionando mucho después de los créditos finales. El terror regresa en 1982 con El Teléfono Negro 2, una escalofriante secuela que sumerge al público en el oscuro y lleno de suspense de Finney Blake. Años después de sobrevivir a la terrible experiencia con el agarrador, Finney continúa lidiando con las cicatrices psicológicas dejadas por su secuestro y el violento enfrentamiento que puso fin al reinado del asesino en serie. Mientras tanto, su hermana Gwen comienza a experimentar visiones aterradoras de niños mutilados y el inquietante sonido de un teléfono sonando, lo que sugiere que la oscuridad que una vez consumió a su familia podría no estar completamente disipada. Basándose en el suspense, la profundidad psicológica y los escalofriantes sustos de la primera película, la secuela profundiza en temas como el trauma, la supervivencia y las consecuencias duraderas de enfrentarse al mal, sumergiendo a los espectadores en un mundo donde el miedo, la memoria y lo sobrenatural se fusionan de formas inquietantes e inolvidables. El Teléfono Negro 2 es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025, la esperada secuela del éxito de 2021, El Teléfono Negro.
La película continúa la inquietante historia que cautivó al público mundial, combinando elementos de terror psicológico, suspenso y lo sobrenatural. Ambientada varios años después de los aterradores sucesos de la primera película, El teléfono negro 2 profundiza en el misterio que rodea al teléfono maldito y las fuerzas oscuras conectadas a él. Con nuevas víctimas, revelaciones escalofriantes y una presencia siniestra que se niega a permanecer enterrada, la secuela promete traspasar aún más los límites del miedo. Dirigida con la misma tensión inquietante y la misma profundidad emocional que hicieron de la original un referente del terror moderno, El teléfono negro 2 explora el trauma, la supervivencia y los ecos persistentes del mal, recordándonos que algunas llamadas nunca deben ser contestadas. El teléfono negro 2 trae de vuelta a un elenco excepcional, con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies retomando sus poderosos papeles de la película original. Su regreso no solo fortalece la continuidad emocional de la historia, sino que también permite al público reconectar con los personajes cuyo trauma y valentía definieron el primer capítulo. Ethan Hawke vuelve a encarnar al escalofriante personaje que dejó a los espectadores inquietos y fascinados, mientras que Mason Thames y Madeleine McGraw regresan como los hermanos Resilience cuyo vínculo sigue siendo el eje central de la narrativa. Jeremy Davies aporta su característica intensidad a la historia, explorando continuamente las capas emocionales más oscuras de su personaje. Se une al elenco el actor nominado al Oscar, Demian Bichir, cuya incorporación aporta una nueva presencia de autoridad y misterio a la película. Su papel introduce una nueva tensión y complejidad emocional, añadiendo nuevas dimensiones al horror que se desarrolla. Con este talentoso elenco, El teléfono negro 2 profundiza su impacto psicológico, combinando actuaciones conmovedoras con una historia que pone a prueba los límites del miedo, la memoria y la redención. El teléfono negro 2 vuelve a estar dirigida por el visionario director Scott Derrickson, quien regresa al mundo que creó en la película original de 2021. Reconocido por su habilidad para fusionar la profundidad psicológica con el terror sobrenatural, Derrickson trae de vuelta a la pantalla su estilo característico, un cuidadoso equilibrio entre atmósfera, emoción y terror de combustión lenta. Su dirección garantiza que esta secuela no solo repita los sustos de la primera película, sino que los amplíe, profundizando en la mitología y explorando las consecuencias duraderas del mal. El guión está coescrito por Derrickson y su socio creativo de toda la vida, Sir Robert Cargill, el dúo responsable no solo del teléfono negro, sino también de aclamados títulos de terror como Sinister y Doctor Strange. Su colaboración demuestra una vez más su potencial, combinando la visión cinematográfica de Derrickson con la aguda narrativa de Cargill, centrada en los personajes. Juntos, tejen una narrativa que ahonda en las cicatrices psicológicas persistentes de horrores pasados, a la vez que introducen nuevos elementos escalofriantes que hacen que este capítulo resulte fresco, al mismo tiempo, inquietantemente familiar. En cuanto a la producción, la película cuenta con el apoyo de Jason Blum, fundador de Blumhouse Productions, el estudio responsable de éxitos de terror modernos como Huye, El hombre invisible y Actividad paranormal. Blum vuelve a colaborar con Derrickson y Cargill para dar vida al teléfono negro 2, asegurando que la película mantenga la misma energía intensa, integridad creativa y realismo inquietante que hicieron de la primera entrega un éxito rotundo. Con este potente trío creativo, la dirección de Derrickson, el guión de Cargill y la experiencia de producción de Blum, The Black Phone 2 promete una experiencia escalofriante y emotiva que no solo honra el legado de su predecesora, sino que también trasciende los límites de lo que una secuela de terror moderna puede lograr. The Black Phone 2 tuvo su esperado estreno mundial en Fantastic Fest el 20 de septiembre de 2025, uno de los festivales de cine de género más prestigiosos, conocido por celebrar la narrativa audaz e ingeniosa en el cine de terror, ciencia ficción y suspense. El estreno fue recibido con gran entusiasmo, atrayendo a un público de críticos, cineastas y entusiastas del terror ansiosos por presenciar el regreso de una de las franquicias de terror modernas más escalofriantes. Las primeras reacciones del festival elogiaron la maestría del director Scott Derrickson en el suspense, las conmovedoras interpretaciones del elenco que regresa y la profunda resonancia emocional de la película. Los espectadores elogiaron cómo la secuela amplía la atmósfera inquietante de la primera película, presentando nuevos personajes y giros aterradores que mantienen al público en vilo de principio a fin.
La proyección se convirtió rápidamente en uno de los eventos más destacados del festival, consolidando a The Black Phone 2 como un momento cinematográfico clave para los aficionados al terror. Ambientada en 1982, El teléfono negro 2 sumerge al público en el oscuro e inquietante mundo de Finney Blake, cuya vida cambió para siempre tras los terribles sucesos de la primera película. Tras sobrevivir a un aterrador secuestro a manos del infame Grave, y finalmente enfrentarse a él y matarlo para salvarse, Finney carga con la pesada carga del trauma, una sombra constante sobre su joven vida. Incluso años después de la terrible experiencia, los recuerdos permanecen dolorosamente vívidos. El sótano oscuro, los inquietantes susurros a través del teléfono negro y el miedo sofocante que una vez lo aprisionó siguen atormentando sus pensamientos. Cada sonido, cada sombra, le recuerda la noche que casi lo arrebató todo. El trauma lo ha dejado cauteloso y retraído, luchando por conectar con el mundo que lo rodea mientras intenta recuperar la normalidad. La lucha de Finney no se limita solo a los recuerdos de lo sucedido, sino también a la persistente pregunta de si el mal que creía haber derrotado realmente ha desaparecido. La historia explora su frágil intento por recuperar la seguridad y la confianza, solo para darse cuenta de que la oscuridad siempre vuelve a la vida cuando menos se espera. A medida que aumenta la tensión, Finney debe afrontar sus miedos, sorteando la delgada línea entre la supervivencia y la rendición y aprendiendo que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de afrontarlo, incluso cuando parece imposible. El teléfono negro 2 se convierte así no solo en una historia de terror, sino también en una profunda exploración del trauma, la resiliencia y los ecos inquietantes de la maldad del pasado. Mientras tanto, la hermana menor de Finney, Gwen, comienza a experimentar una serie de sucesos horribles e inexplicables que rápidamente se descontrolan. A diferencia de su hermano, quien se enfrentó directamente al agarrador, los encuentros de Gwen son psicológicos y sobrenaturales, manifestándose a través de vívidas visiones de pesadilla que difuminan la línea entre los sueños y la realidad. La atormentan imágenes grotescas de niños mutilados, cuyos gritos silenciosos y expresiones retorcidas se graban en su mente, dejándola con una sensación de pavor inquebrantable. Acompañando estas visiones, se encuentra el inquietante y persistente sonido de un teléfono sonando, un eco escalofriante que parece seguirla incluso al despertar. Cada timbre desencadena una oleada de pánico y miedo, como si el propio teléfono negro la contactara, llamándola a una pesadilla de la que no puede escapar. El timbre se convierte tanto en una advertencia como en un señuelo, arrastrando a Gwen a un reino aterrador conectado con la oscuridad que atormentaba a Finney. A medida que sus experiencias se intensifican, se hace cada vez más evidente que el mal al que se enfrentó su hermano no ha sido derrotado, se está extendiendo, buscando nuevas víctimas y poniendo a prueba los límites del coraje y la cordura de Gwen. Sus pesadillas sirven como un inquietante recordatorio de que el trauma y el mal sobrenatural pueden trascender al individuo, afectando a los más cercanos a la víctima original. Gwen debe sortear estos horrores mientras intenta comprender su propia y aterradora conexión con el teléfono negro, enfrentándose finalmente a la comprensión de que hay oscuridad que nunca se contiene del todo, y sobrevivir a ella exigirá toda su fuerza y resiliencia. Esta historia paralela profundiza la tensión del teléfono negro 2, mostrando que el miedo puede resonar entre familias y que las cicatrices de los horrores del pasado a menudo se manifiestan de formas impredecibles, implacables y profundamente escalofriantes. El elenco principal de The Black Phone 2 ofrece una poderosa continuación de la escalofriante historia que comenzó en la primera película, aportando familiaridad y nueva profundidad a sus papeles. Mason Thames regresa como Finney Blake, el único superviviente conocido del agarrador. Ahora mayor y agobiado por las secuelas de su traumática experiencia, Finney lucha por reconciliar sus experiencias pasadas con la vida que intenta reconstruir. Su personaje encarna tanto la vulnerabilidad como la resiliencia, sirviendo como el ancla emocional de la película mientras se enfrenta a las persistentes sombras de la maldad del agarrador. Madeleine McGraw retoma su papel de Gwen, la hermana menor de Finney, cuyas experiencias aportan una dimensión fresca y aterradora a la historia. Atormentada por perturbadoras visiones de niños mutilados y el inquietante sonido de un teléfono sonando, Gwen se convierte involuntariamente en el blanco de las mismas fuerzas malévolas que una vez atraparon a su hermano. Su viaje ilustra cómo el trauma y la maldad sobrenatural pueden propagarse en una familia, mostrando que el terror no se limita a una sola víctima, sino que puede alcanzar a sus seres queridos.
Ethan Hawke regresa como el agarrador, el sádico asesino en serie cuya vida física terminó a manos de Finney, pero cuya presencia continúa proyectando una sombra larga y siniestra. La interpretación de Hawke captura tanto el terror psicológico como la escalofriante imprevisibilidad del agarrador, convirtiéndolo en una fuerza inquietante que impregna la película incluso más allá de la muerte. Su influencia persistente sirve como recordatorio de que algunos males son difíciles de contener, lo que aumenta el suspense y el peligro tanto para Finney como para Gwen. Juntos, este trío central forma la columna vertebral emocional y narrativa del Teléfono Negro 2. Sus actuaciones combinan miedo, tensión y profundidad psicológica, sumergiendo al público en un mundo donde el pasado se niega a permanecer enterrado y la línea entre la vida, la muerte y lo sobrenatural es aterradoramente delgada. A través de sus luchas interconectadas, la película explora temas de supervivencia, trauma y el persistente alcance del mal, convirtiéndola en un capítulo apasionante e inolvidable de la franquicia. Al elenco que regresa se suman nuevos y cautivadores personajes que amplían la historia de The Black Phone 2. Demian Bichir interpreta a Armando, el supervisor del campamento Alpine Lake. Como figura de autoridad dentro del campamento, Armando aporta estabilidad y guía, pero su presencia también plantea interrogantes sobre peligros ocultos y las fuerzas invisibles que aún podrían estar actuando. La actuación de Bichir añade seriedad y tensión, creando un personaje cuyas intenciones e implicación en los acontecimientos mantienen al público en vilo. Miguel Mora interpreta a Ernesto Arellano, hermano de Robin Arellano, una de las víctimas anteriores de Grave y amigo cercano de Finney. Curiosamente, Mora ya había interpretado a Robin en la primera película, creando una continuidad y una conexión únicas entre los personajes. La historia de Ernesto introduce nuevos desafíos emocionales, ya que lidia con el trauma y la pérdida que le infligió el agarrador, a la vez que se ve envuelto en los aterradores sucesos que rodean a Finney y Gwen. Juntos, estos nuevos personajes profundizan la narrativa del Teléfono Negro 2, aportando nuevas perspectivas, complejidad emocional y nuevas capas de suspenso a una historia ya de por sí escalofriante. Sus interacciones con el elenco que regresa resaltan el impacto persistente de los horrores del pasado y la amenaza constante de que el mal pueda resurgir cuando menos se espera. Completan el elenco del Teléfono Negro dos personajes que profundizan tanto la resonancia emocional como la tensión de suspenso de la historia, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los horrores persistentes que siguen afectando a la familia Blake. Jeremy Davies regresa como Terence, el padre de Finney y Gwen, cuya presencia añade un elemento profundamente humano y protector a la narrativa. Terence es un hombre marcado por el trauma que sus hijos sufrieron a manos del agarrador y lucha por apoyarlos mientras enfrenta sus propios sentimientos de impotencia y miedo. Sus interacciones con Finney y Gwen revelan el costo emocional de sobrevivir a un horror inimaginable y subrayan las complejidades de la dinámica familiar ante la persistencia del mal. Terence encarna tanto la vulnerabilidad como la fuerza de un padre decidido a proteger a sus hijos, incluso cuando la oscuridad de su pasado amenaza con resurgir. Se une al reparto Ariana Rivas como Mustang, la enérgica y perspicaz sobrina de Armando. Mustang aporta una nueva energía a la historia, conectando con su presencia el entorno del campamento y el drama central de la familia Blake. A medida que se involucra en los inquietantes eventos que rodean a Finney y Gwen, el personaje de Mustang introduce nueva tensión, momentos de suspense e incluso un toque de ligereza en medio de los elementos más oscuros de la película. Su conexión con Armando agrega capas a la narrativa que se desarrolla, mostrando cómo el entorno aparentemente seguro del campamento puede ocultar secretos y peligros que se cruzan con el mal persistente del Grave. Juntos, Terence y Mustang enriquecen el mundo del Teléfono Negro 2, aportando una base emocional y complejidad narrativa. A través de Terence, la película explora el impacto duradero del trauma en la familia y hasta dónde llega un padre para proteger a sus hijos. A través de Mustang, examina cómo los nuevos personajes pueden verse envueltos en los horrores residuales de eventos pasados, creando suspenso e imprevisibilidad. Sus papeles ayudan a elevar la secuela más allá de los simples sustos, tejiendo una historia tan emocionalmente cautivadora como aterradora, y reforzando la idea de que las sombras del pasado pueden llegar mucho más allá de quienes las padecieron. El reparto secundario de The Black Phone 2 enriquece aún más la historia, añadiendo profundidad emocional y ampliando la red de relaciones que impulsan la narrativa. Anna Lore interpreta a Ope, la difunta madre de Finney y Gwen. Aunque ya no está viva en la línea temporal actual,
Su presencia se siente a través de recuerdos y flashbacks, ofreciendo una perspectiva del pasado familiar y del amor que una vez protegió a los niños de las duras realidades del mundo. El personaje de Opie añade matices de calidez y conmoción, resaltando los desafíos emocionales de la historia y el vacío dejado por su ausencia. Graham Abbey interpreta a Kenneth, un personaje cuyo papel añade intriga y complejidad a los acontecimientos que se desarrollan. Sus interacciones con los personajes principales ayudan a avanzar la trama, introduciendo nuevas conexiones y motivaciones que aumentan la tensión y la imprevisibilidad de la historia. Matt Beatty interpreta a Barbara, cuya presencia enriquece aún más la narrativa, aportando una perspectiva adicional y matices emocionales. A través de su personaje, la película explora el impacto del miedo y el trauma en la comunidad que rodea a Finney y Gwen, demostrando que las consecuencias de las acciones de Graves se extienden más allá de la familia inmediata. Juntos, Opie, Kenneth y Barbara contribuyen a un mundo más completo e inmersivo en The Black Phone 2, equilibrando el horror sobrenatural con la resonancia emocional y la conexión humana, asegurando que la historia resuene no solo como un thriller aterrador, sino también como una conmovedora exploración de la familia, la memoria y la supervivencia. En junio de 2022, el director Scott Derrickson ofreció una perspectiva sobre los orígenes de The Black Phone 2, revelando que el autor Joe Hill había sido muy protector con su aclamado cuento 20ª Century Ghosts. A pesar de su cautela, Hill contactó con Derrickson con una idea maravillosa para una secuela que expandiera el escalofriante mundo de la película original. Derrickson, intrigado por el concepto, expresó su disposición a dirigir una secuela, pero enfatizó que su participación dependía del éxito de The Black Phone. Esta temprana colaboración entre Derrickson y Hill puso de relieve el enfoque cuidadoso y respetuoso adoptado en el desarrollo de la secuela. Si bien Hill quería asegurar que se preservara el tono y la integridad de su historia, Derrickson vio la oportunidad de explorar nuevas posibilidades narrativas y expandir la mitología introducida en la primera película. Sus conversaciones sentaron las bases para una secuela que no solo conservaría el núcleo emotivo y de suspense de la historia original, sino que también trascendería los límites del miedo, presentando nuevos personajes, una tensión psicológica más profunda y elementos sobrenaturales más aterradores. En definitiva, este intercambio subrayó el meticuloso proceso creativo detrás de The Black Phone 2, que combinó la fidelidad a la visión de Hill con la experiencia cinematográfica de Derrickson para crear una continuación que satisfaga tanto a los fans de toda la vida de la historia como al público ávido de un nuevo y escalofriante capítulo de la franquicia. El autor Joe Hill compartió que su inspiración para crear una secuela de El teléfono negro se basó principalmente en la imaginería icónica de las máscaras del agarrador, que se habían convertido en un elemento definitorio e inolvidable de la primera película. Estas máscaras, de diseño grotesco e inquietante, no solo eran visualmente impactantes, sino también profundamente simbólicas, representando la retorcida psicología del agarrador y el miedo generalizado que infundía en sus víctimas. Para Hill, las máscaras ofrecían más que un simple motivo visual, sirvieron como plataforma narrativa para explorar los temas de la secuela, el terror, el trauma y la persistente presencia del mal. Su inquietante diseño brindó una gran cantidad de posibilidades creativas, inspirando nuevos escenarios, tensión psicológica e incluso elementos sobrenaturales que podían integrarse en la historia. Hill vio en las máscaras una forma de expandir la mitología del agarrador, mostrando cómo su influencia y amenaza podían persistir más allá de su muerte física. Al centrarse en la icónica y escalofriante presencia de las máscaras, Hill se propuso garantizar que El teléfono negro 2 conservara el terror y el suspenso característicos que hicieron tan cautivadora a la película original. Las imágenes se convirtieron en un catalizador para el desarrollo de la secuela, guiando tanto la historia como su narrativa visual y prometiendo al público una continuación tan escalofriante, imaginativa y visualmente impactante como la primera entrega. En noviembre de 2023, se anunció oficialmente el regreso de varios miembros del elenco original de The Black Phone para la esperadísima secuela. Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Cázares Mora fueron confirmados para repetir sus papeles, lo que demuestra un firme compromiso con la continuidad y la profundidad emocional que hicieron de la primera película un referente en el terror moderno. El regreso de estos actores garantizó que el público reconectara con los personajes que conocía y temía, permitiendo que la secuela se basara en la intensa tensión psicológica, el trauma y el suspense que definieron la película original.
La escalofriante presencia de Ethan Hawke como el agarrador prometía seguir cautivando a los espectadores, mientras que Mason Thames y Madeleine McGraw repetirían sus emotivos papeles de Finney y Gwen, incorporando la lucha por la supervivencia y el miedo persistente a este nuevo capítulo. Jeremy Davies y Miguel Cázares Mora añadieron nuevas capas de complejidad y continuidad, reforzando la conexión entre los personajes y el aterrador mundo que habitan. El anuncio del regreso del elenco generó gran entusiasmo entre los fans, ya que garantizaba que El teléfono negro 2 no solo preservaría la esencia de la película original, sino que también expandiría su historia de forma emocionante y emotiva. Con el regreso de las caras conocidas, el público podía anticipar una secuela que profundiza en la mitología del agarrador, explora el impacto duradero del trauma y ofrece el mismo terror tenso y atmosférico que convirtió a la primera película en un clásico moderno. El guión de El teléfono negro 2 fue cuidadosamente elaborado por Scott Derrickson y Sir Robert Cargill, quienes no solo coescribieron el guión, sino que también fueron productores de la secuela, lo que les otorgó un importante control creativo sobre el proyecto. Esta doble función permitió a Derrickson y Cargill guiar la historia desde sus primeras etapas conceptuales hasta su producción final, asegurando que la secuela se mantuviera fiel al tono, el estilo y la esencia emocional de la película original. Su colaboración combinó la experiencia de Derrickson en la dirección de terror atmosférico y lleno de suspenso con la habilidad de Cargill para narrar historias centradas en los personajes y con una gran riqueza psicológica. Juntos, lograron tejer una narrativa que expande la mitología de la primera película, explorando nuevas dimensiones del miedo, el trauma y la persistente presencia del mal, a la vez que profundizan en las experiencias emocionales de los personajes principales. Al asumir tanto la escritura como la producción, Derrickson y Cargill se aseguraron de que The Black Phone 2 mantuviera una visión cohesiva, equilibrando elementos sobrenaturales aterradores con un desarrollo de personajes con matices. Esta participación directa les permitió preservar la tensión característica, la atmósfera inquietante y las imágenes inquietantes que hicieron de The Black Phone original un éxito de crítica y público, a la vez que introdujeron nuevos hilos narrativos y personajes para convertir la secuela en un capítulo fresco y cautivador de la historia. En diciembre de 2023, se confirmó oficialmente que Scott Derrickson regresaría como director de The Black Phone 2, recuperando al visionario creador de la estética escalofriante y llena de suspenso de la primera película. El regreso de Derrickson garantizó que la secuela conservara la misma tensión atmosférica, profundidad psicológica y meticulosa atención a la narrativa visual que hicieron de la original un referente en el terror moderno. Los fans de la franquicia podían confiar en que la película continuaría explorando el oscuro e inquietante mundo de Grave, a la vez que profundizaría en los hilos emocionales y narrativos introducidos en la primera entrega. Posteriormente, en septiembre de 2024, el aclamado actor Demian Bichir se unió al reparto, aportando nueva seriedad e intriga a la película. Conocido por su imponente presencia y sus sutiles interpretaciones, la participación de Bichir aportó una nueva energía a la historia e introdujo a un personaje cuyo papel se cruzaría con la familia Blake y las fuerzas sobrenaturales que protagonizan la secuela. Su incorporación amplió las posibilidades narrativas, permitiendo a los realizadores explorar nuevas dimensiones de suspenso, tensión e interacción entre personajes. La combinación de la consistente visión de dirección de Derrickson y la cautivadora presencia de Bichir contribuyó a generar expectación por El teléfono negro 2, anticipando una secuela fiel al original y audaz en su expansión del terror, la mitología y la resonancia emocional de la historia. Con estos talentos creativos y actorales clave a bordo, la película prometía ofrecer una experiencia cinematográfica intensa, inmersiva e inolvidable. Bajo el título provisional de Mysterium, la fotografía principal de The Black Phone 2 comenzó oficialmente en Toronto el 4 de noviembre de 2024, marcando el inicio de la intensa fase de producción de la secuela. El rodaje se extendió hasta el 15 de enero de 2025, lo que permitió al elenco y al equipo filmar durante más de 2 meses las intrincadas y llenas de suspenso necesarias para dar vida a esta escalofriante historia. La fotografía estuvo a cargo de Parem Ekberg, cuya gran capacidad narrativa visual fue fundamental para dar forma a la inquietante estética de la película. El trabajo de Ekberg garantizó que cada fotograma transmitiera tensión y atmósfera, equilibrando sombras y luces para evocar una sensación de terror, a la vez que complementaba los ritmos emocionales de la narrativa.
Su enfoque permitió que los elementos sobrenaturales de la historia resultaran creíbles y profundamente inquietantes, realzando la característica combinación de terror psicológico e imágenes impactantes de la película. El rodaje en Toronto ofreció a la producción una variedad de localizaciones versátiles que podían representar de forma convincente la ambientación de la película en 1982, ofreciendo tanto auténticos detalles de la época como entornos inquietantes y amenazantes. Las calles, los edificios y los paisajes circundantes de la ciudad se transformaron mediante la escenografía, la iluminación y la cinematografía en espacios que intensificaban el suspenso y mantenían el tono oscuro e inmersivo de la serie. La colaboración entre la dirección de Scott Derrickson, la cinematografía de Ekberg y las localizaciones cuidadosamente seleccionadas sentaron las bases para una secuela visualmente cautivadora y emotiva. La producción buscaba ofrecer una experiencia cinematográfica que conservara la intensa tensión atmosférica de la primera película, a la vez que ampliaba su alcance, su mitología y su escalofriante profundidad narrativa. En diciembre de 2024, Ariana Rivas se unió oficialmente al elenco de The Black Phone 2, interpretando a Mustang, la sobrina de Armando. Su incorporación al elenco aportó una nueva dimensión de energía y perspectiva a la historia, ofreciendo interacciones que intensificarían tanto el suspenso como la profundidad emocional. El personaje de Mustang añadió un nuevo enfoque a la narrativa, ya que su presencia se entrecruzó con las constantes dificultades de la familia Blake y la persistente amenaza sobrenatural del agarrador. La actuación de Rivas prometía ofrecer una convincente combinación de curiosidad, valentía y vulnerabilidad, enriqueciendo la tensión y la dinámica general entre los personajes principales de la película. Tras un intenso programa de rodaje, el rodaje de la secuela concluyó oficialmente el 23 de enero de 2025, culminando más de 2 meses y medio de fotografía principal en Toronto. El periodo de producción permitió al elenco y al equipo capturar plenamente la tensión atmosférica, los detalles de la época de 1982 y los intensos momentos protagonizados por los personajes que definen la franquicia. Una vez finalizado el rodaje, el proyecto pasó a la postproducción, donde el equipo creativo comenzó a dar forma a la versión final de la película mediante la edición, los efectos visuales, el diseño de sonido y la banda sonora. Estos elementos serían cruciales para amplificar el suspense, enfatizar el horror sobrenatural y ofrecer la experiencia escalofriante e inmersiva que los fans esperan de la serie. La conclusión del rodaje representó un hito importante en el desarrollo de The Black Phone 2, marcando la transición de la producción a la meticulosa creación del producto cinematográfico final. Con un talentoso elenco que regresa, nuevos personajes cautivadores y un hábil equipo creativo liderado por Scott Derrickson, la secuela estaba preparada para expandir la historia, profundizar en la mitología y continuar el intenso y conmovedor viaje que comenzó en la película original. El Teléfono Negro 2 se estrenó oficialmente en Fantastic Fest el 20 de septiembre de 2025, uno de los festivales de cine de género más célebres, conocido por destacar películas innovadoras de terror, suspense y fantasía. El estreno brindó a críticos, cineastas y aficionados al terror una oportunidad anticipada de experimentar el intenso suspense de la secuela, sus escalofriantes elementos sobrenaturales y la continuación de la historia que cautivó al público en la primera película. Las primeras reacciones del festival elogiaron la capacidad de la película para mantener la atmósfera inquietante y la profundidad emocional de su predecesora, a la vez que presentaban nuevos personajes y giros aterradores que llevaron la historia a un territorio nuevo e inquietante. Tras su debut en el festival, la película se estrenó a gran escala en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025, una fecha cuidadosamente elegida para coincidir con la temporada de Halloween. Este estreno estratégico permitió que la película llegara al público en el pico del año para los aficionados al terror, garantizando la máxima participación y anticipación. Originalmente, el estreno estaba previsto para el 27 de junio de 2025, pero el cambio a octubre les dio a los cineastas más tiempo para perfeccionar los elementos de postproducción y aprovechar la temporada en la que el público es más receptivo al cine escalofriante y de suspenso. La combinación de un estreno en un festival de gran repercusión y un estreno en cines en otoño posicionó a El Teléfono Negro 2 como uno de los eventos de terror más esperados de 2025. Con un talentoso elenco que regresa, nuevas incorporaciones como Demian Bichir y Ariana Rivas, y la visión creativa de Scott Derrickson y Sir Robert Cargill, la película prometía ofrecer una experiencia apasionante e inmersiva.
Los fans podían esperar una secuela que no solo conservara el tono aterrador y atmosférico de la original, sino que también expandiera su mitología, profundizara en los viajes emocionales de los personajes y ofreciera el tipo de suspense escalofriante que convirtió a la primera película en un clásico del terror moderno. En el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, The Black Phone 2 cuenta actualmente con una calificación positiva del 81%, basada en 27 reseñas de críticos, lo que indica una recepción generalmente positiva por parte de la comunidad crítica. Esta calificación sugiere que la mayoría de los críticos consideraron que la película es una continuación exitosa de la narrativa escalofriante establecida en The Black Phone original, elogiando tanto su narrativa de suspense como su tensión atmosférica. Los críticos destacaron varios puntos fuertes de la secuela, incluyendo las actuaciones de miembros del reparto que regresan, como Mason Thames, Madeleine McGraw y Ethan Hawke, cuyas interpretaciones aportaron profundidad emocional y continuidad a la historia. También se destacó el uso efectivo de elementos de terror sobrenatural y su capacidad para expandir la mitología del agarrador, y los críticos apreciaron cómo la secuela se basó en la primera película sin simplemente repetir sus sustos. Si bien una calificación del 81% indica que algunos críticos podrían haber tenido reservas sobre aspectos del ritmo o las decisiones narrativas, el consenso muestra que The Black Phone 2 logra ofrecer una experiencia de terror apasionante, tensa y conmovedora. Esta recepción positiva refuerza la reputación de la franquicia por combinar el terror psicológico con visuales impactantes y una narrativa centrada en los personajes, posicionando la secuela como una continuación digna y una obra maestra del cine de terror contemporáneo. El consenso crítico en Rotten Tomatoes para The Black Phone 2 es: tomándose en serio las consecuencias de su predecesora, Black Phone 2 es una secuela escalofriante que extrae sustos memorables y temas que invitan a la reflexión de las cicatrices que aún persisten. Esta afirmación resume la capacidad de la película para ir más allá de los simples sobresaltos, enfatizando su compromiso de explorar el impacto duradero del trauma y el miedo en sus personajes. Los críticos han señalado que la secuela no trata los eventos de la primera película a la ligera. En cambio, profundiza en cómo los horrores que Finney y quienes lo rodean continúan moldeando sus vidas. La película combina hábilmente la profundidad psicológica con el terror sobrenatural, creando momentos de intenso suspense a la vez que examina las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó. Desde la aterradora presencia de Grave hasta las visiones de pesadilla de Gwen, la película extrae el horror tanto de las amenazas externas como de las luchas internas de sus personajes, haciendo que los sustos se sientan significativos y merecidos. El consenso también destaca cómo la secuela equilibra con éxito sus elementos de terror con temas que invitan a la reflexión, como el trauma, la supervivencia y las formas en que las experiencias pasadas pueden afectar a la familia y la comunidad. Al abordar estos temas, The Black Phone 2 se eleva más allá de una película de terror convencional, ofreciendo al público tanto un miedo intenso como una profunda resonancia emocional. De este modo, la película respeta la narrativa y la base temática de la original, a la vez que amplía su universo, creando una secuela aterradora y profundamente cautivadora, una continuación que satisface tanto a los fans como a la crítica. El consenso crítico en Rotten Tomatoes para The Black Phone 2 es: tomándose en serio las consecuencias de su predecesora, Black Phone 2 es una secuela escalofriante que extrae sustos memorables y temas que invitan a la reflexión de las cicatrices que aún persisten. Esta afirmación resume la capacidad de la película para ir más allá de los simples sobresaltos, enfatizando su compromiso de explorar el impacto duradero del trauma y el miedo en sus personajes. Los críticos han señalado que la secuela no trata los eventos de la primera película a la ligera. En cambio, profundiza en cómo los horrores que Finney y quienes lo rodean continúan moldeando sus vidas. La película combina hábilmente la profundidad psicológica con el terror sobrenatural, creando momentos de intenso suspense a la vez que examina las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó. Desde la aterradora presencia de Grave hasta las visiones de pesadilla de Gwen, la película extrae el horror tanto de las amenazas externas como de las luchas internas de sus personajes, haciendo que los sustos se sientan significativos y merecidos. El consenso también destaca cómo la secuela equilibra con éxito sus elementos de terror con temas que invitan a la reflexión, como el trauma, la supervivencia y las formas en que las experiencias pasadas pueden afectar a la familia y la comunidad. Al abordar estos temas, The Black Phone 2 se eleva más allá de una película de terror convencional, ofreciendo al público tanto miedo intenso como resonancia emocional. De este modo,
La película respeta la narrativa y la base temática de la original, a la vez que amplía su universo, creando una secuela aterradora y profundamente cautivadora, una continuación que satisface por igual a fans y críticos. En Metacritic, The Black Phone 2 tiene actualmente una puntuación de 71 sobre 100, basada en 7 reseñas de críticos, lo que la sitúa en la categoría de generalmente favorable. Este promedio ponderado refleja una recepción general positiva, lo que indica que la mayoría de los críticos consideraron que la secuela es una continuación exitosa de la historia establecida en la primera película. La crítica elogió la película por su eficaz combinación de suspenso, profundidad psicológica y terror sobrenatural, destacando que ofrece no solo momentos aterradores, sino también una profunda exploración del trauma y sus efectos persistentes en los personajes. Las actuaciones del elenco que regresa, incluyendo a Mason Thames, Madeleine McGraw y Ethan Hawke, se destacaron como pilares fundamentales para la narrativa, mientras que las nuevas incorporaciones como Demian Bichir y Ariana Rivas aportaron nueva energía y complejidad a la historia. Aunque el número de reseñas en Metacritic es relativamente limitado, la puntuación indica que la película logró mantener la atmósfera tensa, la carga emocional y la estética escalofriante de la original. La crítica valoró cómo la secuela expandió la mitología del agarrador, manteniéndose fiel a los temas centrales de supervivencia, miedo y el impacto duradero de los horrores del pasado. Con un talentoso elenco de actores que regresan, incluyendo a Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies y Ethan Hawke, junto con nuevas incorporaciones dinámicas como Demian Bichir y Ariana Rivas, El Teléfono Negro 2 ofrece actuaciones emotivas y profundamente inquietantes. Bajo la magistral dirección de Scott Derrickson y la atmosférica cinematografía de Pare Ekberg, la película equilibra con maestría el terror sobrenatural con una intensa narrativa psicológica, creando una experiencia cinematográfica tan sugerente como aterradora. Combinando imágenes conmovedoras, sustos memorables y una exploración sutil del trauma y la resiliencia, El Teléfono Negro 2 se erige como una digna e inolvidable continuación de la franquicia, que deja al público cautivado, atormentado y reflexionando mucho después de los créditos finales.